Saludos de éxito divino, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, lección titulada Idiomas, Texto y Contexto. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Analicemos la primera sección titulada El idioma del Edén. Génesis, el capítulo 11, el versículo 1 declara: había entonces en toda la tierra una sola lengua, que muy bien puede decirse un solo idioma. ¿En dónde? En toda la tierra. Este solo idioma era el idioma del Edén. Génesis capítulo 11, el versículo 9 nos muestra el cambio. Por eso fue llamado Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje, idioma de toda la tierra. Entonces tenemos un antes y un después. Antes de la Torre de Babel, el idioma del Edén, el mismo en toda la tierra. Después de la Torre de Babel, todos los idiomas hoy conocidos. Por eso es que en el Nuevo Testamento se nos declara en Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 10, declara en esta versión: en el mundo hay muchas lenguas y ninguna carece de significado. Debe saberse que la palabra lengua aquí en este texto viene del griego koiné, y es esta palabra foné. Y foné se puede traducir como palabra, ruido, sonido o voz. Ahora, interesantemente, también se puede traducir como idioma. Por eso es que aunque en la mayoría de las versiones Reina Valera traduce 1 Corintios 14, verso 10, en el mundo hay muchas lenguas, hay una versión a mano y también otras que la respaldan, pero la que tenemos ahora es la Reina Valera 1960 y traduce este verso de la siguiente manera. Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 10, Reina Valera 1960 lo dice así: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, esta versión de Reina Valera 1960 nos indica la traducción más acertada, que en el mundo hay diversos idiomas y no carecen de significado. Entonces tenemos Génesis 11 señalándonos el idioma del Edén, único y universal, antes de la Torre de Babel. Pero después de la Torre de Babel tenemos los idiomas distintos existentes en nuestro tiempo. Indica entonces que del idioma del Edén se derivaron toda esa ramificación de idiomas. Ahora vamos a verlo desde este otro ángulo. Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 9, habla de la gran multitud que vendrá de todas las naciones. Serán tantos que nadie va a poderlos contar, pero allí dice que vendrá de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces, note que dice de toda lengua. Hoy lo vamos a entender. Cuando dice de toda lengua, significa de todo idioma, inclusive nuestro español. También Apocalipsis capítulo 14, el verso 6, hablando del mensaje del primer ángel. El evangelio debe ser llevado a toda nación,
tribu y lengua, es decir, a todo idioma. Pero ¿cómo es posible que el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero, que debe ser proclamado a todo idioma, todavía no ha llegado a todos los idiomas? Debe de ocurrir algo para que se dé realmente el fuerte pregón en todas las naciones o en todos los idiomas. También Apocalipsis 17, el verso 15, hablando de la descripción de lo que significan las aguas en profecía, dice que representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entiéndase por lenguas, idiomas. Entonces, hoy tenemos en este globo terráqueo una diversidad de idiomas. Y por lo tanto, cada idioma debe tener un significado para que se obtenga comprensión. La profecía nos señala que estos idiomas en toda la tierra no son puros, porque se ha utilizado para mentir, para engañar, para estafar, etc. Pero la profecía nos señala que en algún momento los habitantes de esta tierra con los diversos idiomas van a tener un idioma puro. Y eso lo indica el profeta Sofonías en el capítulo 3, el versículo 9. Dice así: entonces yo daré labios limpios a los pueblos. Entiéndase por los habitantes de la tierra actualmente, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Mi versión dice labios limpios, pero en la versión King James, en inglés, traduce del original hebreo este verso de la siguiente manera. Sofonías 3, el verso 9. Entonces yo daré lengua limpia, es decir, idioma limpio, que su significado de esta frase es la verdad pura del evangelio. Hoy por hoy, toda boca que habla distintos idiomas, ese idioma no es puro, es corrupto, porque hablan mentira, engaño. Pero la profecía señala que Dios le va a dar a los pueblos, no al pueblo, a los, es decir, incluye al pueblo de Dios, por supuesto, pero incluye más que el pueblo de Dios. Los distintos pueblos, en los diversos idiomas, Dios les va a dar un idioma puro, implicando que van a hablar la verdad. Y lo sigue diciendo el profeta. Sofonías capítulo 3, el versículo 11 declara: en aquel día no serás avergonzada por tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de tu medio a los que se jactan con soberbia. Entonces, hoy en el pueblo de Dios hay orgullosos, hay soberbia, pero Dios promete quitarlos, y cuando los quita, quita a todos los mentirosos, a todos los soberbios, para tener un idioma puro. Sofonías 3, verso 12: dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde que confiará en el nombre del Eterno. Este pueblo que queda después de que Dios quite a los soberbios, estos humildes, vean si van a ser puros de labios. Sofonías 3, el verso 13: el remanente, los sobrevivientes de Israel, el Israel moderno, la denominación adventista. Sofonías 3, 13: el remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Entonces, ¿con qué pueblo de todos los pueblos Dios va a empezar a darle un idioma puro, un lenguaje puro?
con el remanente de Israel, es decir, con los que van a sobrevivir la purificación de la iglesia. Los que queden vivos, Dios les va a dar un idioma o lenguaje puro, porque ellos no van a decir mentira ni engaño. Solamente van a tener la verdad del evangelio en sus bocas. ¿Y quién es esta compañía de sobrevivientes que no van a tener engaño ni mentira en sus bocas? Bueno, Apocalipsis 14, el verso 1 habla de los 144,000 hasta el verso 5. Y el verso 5 dice, y en sus bocas, ¿de quiénes? De los 144,000 no se halló mentira. Entonces los 144,000 adventistas del séptimo día del Israel de hoy no van a hablar mentira. Y si no tienen mentira, entonces tienen un idioma puro, porque van a predicar la verdad pura del evangelio. ¡Qué maravilloso! También, además de que van a tener un idioma puro, sin mentira y sin engaño, también estos 144,000 fieles hijos e hijas de Dios van a hablar todos los idiomas. ¿Cómo lo sé? Veámoslo desde este ángulo. Isaías, el capítulo 33, el versículo 19 dice, no verás aquel pueblo orgulloso. El mismo que estaba hablando Sofonías, un pueblo soberbio, que Dios va a quitar al soberbio y va a dejar al humilde. Dice que ya no lo vamos a ver. Isaías, capítulo 33, el versículo 19, no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, lengua incomprensible. Ya no más vamos a ver a ese tipo de personas, número uno, orgullosos, no más. Y se promete que después de que no veamos a esos orgullosos, ya no va a haber, para los que estén allí viendo, ya no va a haber lengua difícil. ¿Por qué? Porque van a hablar todos los idiomas. Basado en Isaías capítulo 33, el verso 19, ya no se va a ver al orgulloso, efectivamente, pero tampoco ya no va a haber lengua difícil de entender. ¿Por qué? Porque los que estén como el pueblo de Dios para ese entonces, los 144,000, van a hablar todos los idiomas y no va a haber lengua difícil de entender, no va a haber idioma difícil de entender, porque ellos van a tener el don de todos los idiomas existentes, habidos y por haber. Así como los 120 recibieron el poder del Espíritu Santo y les aparecieron lenguas de fuego, como está registrado en Hechos capítulo 2, y ellos pudieron hablar todos los idiomas existentes de su tiempo para dar el fuerte pregón de aquel entonces, del inicio de la era cristiana. De igual manera, al final de la era cristiana, los 144,000 de Apocalipsis 7, 3 y el verso 4, ellos también van a hablar todos los idiomas. Por eso es que no va a haber lengua o idioma difícil de entender, porque ellos van a hablar todos los idiomas. Pero para que eso se logre, debe de acontecer algo antes. Isaías 33, el verso 19, ya nos pronosticó que no va a haber lengua difícil de entender. Pero antes de ello, en Isaías 33, el verso 14, se pronostica: los pecadores en Sión se asombraron, espanto sorprendió a los hipócritas. Entonces, noten el orden secuencial. Isaías 33, 14 está allí. Y luego Isaías 33, 19 está después del verso 14. Entonces, ¿qué va a acontecer primero? ¿Que ya no va a existir lengua difícil de entender? No. Sino que lo que acontece primero es lo que dice el verso 14 y luego se cumple lo del verso 19, orden secuencial. Entonces hay que entender Isaías 33, 14. Los pecadores en Sión se asombraron,
Espanto sorprendió a los hipócritas. Ok, después de que se cumpla esa sección del verso 14, que los pecadores van a ser asombrados, aterrorizados, y estos hipócritas van a quedar sorprendidos por el evento que va a estar aconteciendo en relación a todos los pecadores de Sión. Ahora, lo primero que debemos de definir, ¿qué es Sión? Isaías, el capítulo 51, el versículo 16, la última parte, dice así: y diga a Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces, Sión en el libro de Isaías y en profecía representa al pueblo de Dios. Entonces, cuando dice Isaías 33, el verso 14, los pecadores en Sión, debe entenderse, los pecadores del pueblo de Dios, que es la iglesia adventista, los pecadores en Sión, iglesia adventista del séptimo día, se asombraron. Espanto sorprendió a los hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que va a sorprender a los pecadores? Lo que dice otro profeta de la antigüedad, el profeta Amós, en el capítulo 9, el versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¡Wow! Entonces, todos los pecadores de Sión, del pueblo de Dios, van a morir a espada. Y cuando estén muriendo, entonces los pecadores se van a espantar, se van a sorprender. Claro, porque van a estar siendo cortados por espada de ángeles. Isaías 66, verso 16 dice: y muchos serán los muertos por el Señor. Pero en ese mismo verso dice: y el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre. ¡Wow! Entonces Dios va a usar la espada de ángeles para cortar. De hecho, lo usó en el pasado, Éxodo capítulo 12, cuando destruyó a los primogénitos en Egipto. También lo relata el Señor en los libros históricos. Nos indican, por ejemplo, Segunda de Reyes, el capítulo 19, el verso 35. Aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató 185,000 hombres en el campamento asirio. Así que los ángeles en el pasado han tenido parte activa en la eliminación de pecadores. De igual manera ahora, por eso dice la profecía, Isaías, el capítulo 33, el verso 14. Los pecadores en Sión, en la iglesia adventista, se asombraron. Espanto sorprendió a los hipócritas. Está pronosticando aquí la profecía de Ezequiel capítulo 9. Dios va a purificar la iglesia. Y eso lo debemos de saber. Definitivamente así es y así será. Cuando Dios purifique la iglesia y se haga a un lado a estos pecadores, tal como se señala en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75 declara: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Entonces, ¿qué dice el profeta antiguo? Isaías 33, verso 14. Los pecadores en Sión se asombraron. Espanto sorprendió a los hipócritas. Esa es la purificación de la iglesia. Pero noten que la hermana White dice que Dios quiere tener un pueblo puro y leal. Después de que esté puro el pueblo, sin pecadores, entonces van a tener un idioma puro, sin decir mentira, como ya lo hemos comprobado. Pero al mismo tiempo, y solo después de esta purificación, entonces los sobrevivientes van a hablar todos los idiomas, tal como se describe en Isaías 33, el verso 19. No verás aquel pueblo orgulloso, claro, porque los hipócritas van a morir, claro, porque los pecadores en Sión van a morir, se van a hacer a un lado. Y luego dice:
pueblo de lengua difícil de entender, lengua incomprensible. El hecho de que ya no más va a haber lengua difícil de entender, lengua incomprensible, implica entonces que todos los sobrevivientes después de la purificación de la iglesia van a hablar todos los idiomas. ¡Qué maravilloso! Que el Señor nos dé el don de todos los idiomas para dar el fuerte pregón. Analicemos la sección titulada El alfabeto fenicio, la base del alfabeto hebreo. El profeta Isaías en el capítulo 23, el verso 8 nos declara: ¿quién decretó esto contra Tiro? La coronada, cuyos negociantes eran los nobles de la tierra. Tiro se le dice que es coronada porque era la capital de los fenicios. Y los fenicios, la misma Biblia está reconociendo que eran negociantes de la tierra. Sorprendente. La historia universal registra que los fenicios eran los misioneros del comercio. Donde quiera iban, hacían negocio, hacían comercio. Pero también había otra ciudad de los fenicios. Isaías capítulo 23, el verso 12. Y dijo: no te alegrarás más, oh tú oprimida virgen, hija de Sidón. Sidón quedaba pocos kilómetros de Tiro, la capital de los fenicios. Estas dos ciudades han influenciado el mundo de nuestro tiempo como no tenemos idea. Es decir, le debemos mucho a Tiro y a Sidón, ciudades de Fenicia. Ahora, ¿qué significa fenicios? Significa púrpura, un color, porque ellos popularizaron las telas de color púrpura y era muy pedido por los reyes de la tierra, por los nobles, porque el color púrpura es símbolo de realeza. Pero hoy no quiero enfatizar el área de los fenicios como comerciantes, sino el área de los fenicios como inventores del alfabeto. Según los expertos, también de la comunidad adventista del séptimo día, los mismos responsables de la escuela sabática del segundo trimestre del 2020, ellos comentan lo siguiente: por ende, Moisés podría haber escrito no en jeroglíficos egipcios complicados, sino en el alfabeto protocananeo, simplificado, que con el tiempo se convertiría en hebreo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que hubo un alfabeto protocananeo y los únicos que estuvieron ahí en la historia y que inventaron el alfabeto en el área de Canaán fueron los fenicios. Por lo tanto, la base del alfabeto hebreo fue el alfabeto fenicio. Por eso les digo que a ellos les debemos mucho. Desde el área teológica y aún desde el área comercial. Pero hoy me enfoco en el área teológica. También la historia universal lo corrobora, declarando lo siguiente sobre los fenicios: eran grandes navegantes y comerciantes. Crearon y propagaron su alfabeto, del que se derivaron casi todos los alfabetos del mundo antiguo. Entonces, le debemos al alfabeto de los fenicios el alfabeto como base para el hebreo, para el arameo, para el griego koiné. Ustedes saben que en estos idiomas y alfabetos fue escrito la Biblia. Moisés, su primer autor, que escribió Génesis, Job y el resto de los libros, lo confirman. Voy a leer lo que dice
el espíritu de profecía sobre el acto de Moisés escribiendo los primeros libros. Patriarcas y profetas, el capítulo Moisés, en la página 256. Los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto fueron ricos en bendiciones, no solo para Moisés y su pueblo, sino también para el mundo de todas las edades subsiguientes. ¿Por qué? Aquí se da la respuesta. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Ustedes recordarán que Moisés estuvo 40 años en Egipto, allí disfrutando de los lujos del faraón y del resto de la familia adoptiva. Y estuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas, y luego 40 años dirigiendo al pueblo de Israel en el famoso Éxodo. Entonces podemos notar que Moisés no perdió el tiempo en el desierto, sino que escribió durante los 40 años que él estaba cuidando ovejas, escribió el Génesis. ¿En qué? ¿Con base de qué alfabeto? Con la base de la invención del alfabeto fenicio. Maravilloso. Ahora vamos a leer otro texto inspirado de Elena de White en el libro Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 7A, comentarios de Elena G. de White. Amén. En la página de este volumen, página 118, dice: no se perdieron los largos años pasados en la soledad del desierto. Moisés, hablando de Moisés, escribió el libro del Génesis y también el libro de Job. ¡Wow! Entonces, en los 40 años en el desierto cuidando ovejas, Moisés escribió primero el libro de Génesis y también escribió el libro de Job. ¡Fenomenal! ¡Maravilloso! Utilizó un alfabeto que su base estaba en la invención de los fenicios, el alfabeto de origen de Tiro y Sidón. Impresionante. Por eso hoy podemos decir que le debemos mucho a los fenicios, que significa púrpura. Ahora analicemos la sección titulada Profecía, el idioma inglés. Isaías, el capítulo 28, el versículo 11 declara: porque con labios extranjeros, en extraña lengua, Dios hablará a este pueblo. Dios le iba a hablar a un pueblo con un idioma extraño. Interesante. ¿Extraño a qué? Extraño al idioma que él había utilizado: el hebreo, el arameo y el griego. Aparte de eso, iba a utilizar Dios otro idioma para hablarle a su pueblo. Impresionante. Ahora vamos a analizar este texto. Vamos a ver su contexto. Isaías, el capítulo 28, el versículo 3 dice: con los pies pisoteará la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. Efraín es un sinónimo de Israel, las 10 tribus. Acuérdense que las 12 se dividieron, 10 en el norte y 2 en el sur. Pero aquí Efraín es símbolo de Israel. ¿Por qué? Porque de Efraín se tomaban los reyes para Israel, las 10 tribus. Luego, Isaías 28, el verso 5 declara: en aquel día el Eterno Todopoderoso será corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo.
Tenemos las 12 tribus, se dividieron, 10 al norte, 2 al sur. El del norte se quedó con el mismo nombre porque era la mayoría, 10 tribus, Israel. Y el del sur, que era Judá y Benjamín, y como Judá gobernaba Benjamín, entonces se llamó el reino de Judá. Viene Asiria y conquista las 10 tribus a Israel, los que estaban en el norte, y se los lleva a Siria, prisioneros, y fueron esparcidos. Hasta hoy no han regresado nunca. Están mezclados entre todas las naciones, quizá en su país, en el mío. Muy posible. Entonces solo se quedó, de las 12 se quedó el reino de Judá, 2 tribus. Entonces ellos fueron el remanente. Cuando dice Isaías 28, el verso 5, hablando del remanente de su pueblo, habla de Judá, las 2 tribus. Entonces, Isaías 28 está hablando de las 10 tribus y está hablando de las 2 tribus. Entonces, 10 más 2, 12. Básicamente está hablando de todo su pueblo antiguo, pero luego introduce a otro pueblo que le iba a hablar con una lengua extraña, extraña al hebreo, extraña al arameo, extraña al griego koiné, otro idioma que Dios iba a utilizar para hablarle a su pueblo, al pueblo después de estos aconteceres proféticos que hemos leído y comentado. Ya ubicados allí, que Isaías 28, el verso 11, porque con labios extranjeros, en extraña lengua, Dios hablará a este pueblo. Impresionante. Isaías sabía que Dios iba a utilizar otro idioma para hablarle a su pueblo. ¿Qué idioma es? Bueno, ahorita lo vamos a descubrir con lo que está escrito en las páginas inspiradas por Dios, el libro Testimonios para los Ministros, escrito por Elena G. de White, en la página 418 y 419, el capítulo a los obreros de Dios declara: Adelaida, Australia, 12 de octubre de 1896. ¿A quién se dirige ella? Los que ocupan puestos de responsabilidad. ¿Y quiénes son los que ocupaban los puestos de responsabilidad? Los de la Conferencia General. ¿Y dónde estaban ubicados los de la Conferencia General? En Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué idioma habla los Estados Unidos de Norteamérica? El idioma inglés. Ok, entonces Elena de White se está dirigiendo a los que tienen puestos de responsabilidad desde Australia hacia los líderes que están en Norteamérica de habla inglesa, al menos directamente en ese entonces. Pero interesantemente que Australia, ese continente donde estuvo alrededor de 9 años Elena de White, Australia también habla como idioma oficial el inglés. Impresionante. Ahora vean que aquí en esta sección Elena de White cita Isaías, el capítulo 28, aquí lo coloca, Isaías 28, para que ustedes hagan una comparación allí en sus Biblias y subrayen, por favor. Isaías capítulo 28, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Elena de White cita estos versos de este capítulo de Isaías 28 aquí en el libro de Testimonios para los Ministros, página 418 y 419. Empieza así, no lo voy a leer todo, pero empieza así: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Entonces, Elena de White, Isaías 28, desde el versículo 9 hasta el versículo 13, ella lo cita y lo coloca aquí en este libro. Y estas citas ella se lo aplica a los que tienen responsabilidades en Norteamérica, es decir, a los de habla inglesa, y también se los aplica obviamente a donde ella estaba en ese momento, en Australia, de habla inglesa. Interesante. Y voy a leer la sección aquí para que vean que está aquí el verso de nuestro análisis, Isaías 28, verso 11. Aquí ella lo coloca, dice:
porque en lengua de tartamudos y de extraña lengua hablará a este pueblo. Aquí está. Ahora ella comenta en Testimonios para los Ministros, página 419, dice, ¿por qué? Porque no escucharon la palabra del Señor que vino a ellos. Y luego dice, vean, hasta que este texto, Isaías 28:13, se cumpla. No habéis de decidir, seguiré la dirección del Señor hasta un cierto punto que esté de acuerdo con mi juicio, aferrándoos entonces a vuestras propias ideas, negándoos a ser modelados a la semejanza del Señor. Ahora, lo que voy a resaltar aquí es que la sierva del Señor no solamente cita Isaías 28 del 9 al 13, sino que nos dice que Isaías 28, el verso 13, todavía no se había cumplido en su tiempo, sino que estaba en futuro. Y si estaba en futuro y Elena de White nació en 1827 y murió en 1915, ella coloca esta cita, todavía su cumplimiento en futuro. Puesto que Elena de White nació dentro del tiempo del fin, entonces ella coloca Isaías 28, verso 13, dice, hasta que este texto, Isaías 28, 13, se cumpla. Entonces no se había cumplido. Si ella estaba viviendo, y así es, estaba viviendo en el tiempo del fin, dentro del tiempo del fin, y todavía coloca Isaías 28, 13 en el futuro, que todavía se iba a cumplir, entonces se nota que Isaías 28, desde el verso 9 hasta el verso 13, son versos que se deben de cumplir o se debían de cumplir dentro del tiempo del fin, en nuestro tiempo. Entonces, Isaías, el capítulo 28, el versículo 11, que está dentro de esos versos que he explicado, dice, porque con labios extranjeros en extraña lengua, Dios hablará a este pueblo. Entonces, este texto debió haberse cumplido dentro del tiempo del fin, no antes del tiempo del fin, no con el Israel antiguo, sino con el Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día. Lo impresionante es que Isaías está pronosticando que Dios le iba a hablar a su pueblo del tiempo del fin en una lengua o idioma extraño al hebreo, extraño al arameo, extraño al griego koiné. En otro idioma le iba a hablar a su pueblo. ¿Cuál es ese? Solamente puede haber un idioma y es el idioma inglés. Ahora, interesante que Dios, desde Norteamérica, Estados Unidos de habla inglesa, utilizó a William Miller. ¿Qué idioma hablaba él? El inglés. Ahora, él fue el primer mensajero del tiempo del fin. Luego, la segunda mensajera del tiempo del fin, aquí la tenemos, ¡tarán! Elena G. de White con su velo. Miren qué reverencia. Hoy no vemos a las mujeres hoy cubiertas. Pero aquí Elena de White, y esto es una fotografía que lo publicó la Universidad de Andrews, adventista del séptimo día. Así que no me salgan ahí con los cuentos que eso fue Photoshop. No. Esto es original. Investíguelo y verá. Entonces, la segunda mensajera del tiempo del fin fue Elena G. de White. ¿Y qué idioma hablaba la profetisa? Inglés. Maravilloso. Ahora, y luego de Elena de White vino el famoso Jones. El pastor Jones, que trajo el mensaje de justificación por la fe. ¿Qué idioma hablaba? Inglés. Luego aparece en la historia, junto con Jones, aparece Waggoner, el pastor adventista. ¿Qué idioma hablaba? Inglés. Entonces tenemos que los mensajeros del tiempo del fin hablaban inglés. Sintetizando, previo al final, decimos que Guillermo Miller habló inglés. Elena de White habló inglés. El pastor Jones, adventista, habló inglés. El pastor Waggoner, adventista, habló inglés. Estos primeros 4 mensajeros del tiempo del fin trajeron un mensaje en inglés.
Dios le habló a su pueblo en una lengua extraña, al hebreo, al arameo y al griego koiné. Dios utilizó a estos primeros 4 mensajeros del tiempo del fin utilizando el idioma inglés, pero el 5.º mensajero y último del tiempo del fin, en el periodo de trigo y cizaña, Dios utiliza este 5.º último mensajero del tiempo del fin, que Malaquías 4:5 le llama el profeta Elías, antes del día grande y terrible del Señor. El 5.º mensajero del tiempo del fin también habló inglés, hablaba inglés. El mensaje que interpretó de la Biblia y del espíritu de profecía originalmente fue escrito en inglés. Entonces, tenemos acá una ilustración. Los primeros 4 mensajeros del tiempo del fin, ¿qué idioma hablaron? Inglés. El último y 5.º mensajero del tiempo del fin, su mensaje, sus interpretaciones de la Biblia y del espíritu de profecía, ¿qué idioma utilizó para escribir sus libros? Para todo adventista del séptimo día, utilizó también el idioma inglés. ¡Maravilloso! Dios nos ha estado hablando en un idioma extraño. Por lo tanto, Isaías 28, el verso 11, porque con labios extranjeros, en extraña lengua, Dios hablará a este pueblo. La extraña lengua de este verso es el idioma inglés. ¡Wow! ¡Sorprendente! Analicemos la sección titulada King James, la versión autorizada por Dios. Esta es una versión en inglés que utilizó Elena G. de White y lo vamos a comprobar. En la cartilla de escuela sabática del primer trimestre del 2004, enero, febrero, marzo, titulado El Evangelio de Juan, en la página 49, esto se estudió a nivel mundial, dice, Elena de White usaba la antigua versión llamada en inglés King James. Y si notan, aquí tenemos a Elena G. de White y tiene en sus manos una Biblia. ¿Qué versión es esta? La King James en inglés. Tengo el privilegio de tener la versión King James en inglés. La versión que usó Elena de White, la profetisa de la iglesia adventista del séptimo día. Usted debe de saber que esta versión inspirada y autorizada, oído esto, autorizada primero por Dios, segundo autorizada y patrocinada por el rey Santiago de Inglaterra. Esta versión fue publicada primeramente en 1611. Su base textual de esta versión que usó Elena de White, en el Antiguo Testamento su base fue el texto masorético, que era un grupo de hebreos que se llamaban masoretas. Por eso ellos recopilaron los textos originales y a esos textos originales lo utilizó los traductores de la King James. Ok, luego también se utilizó la famosa Septuaginta, cuando se estuvo haciendo la traducción de esos idiomas hacia el inglés. Se utilizó también la Septuaginta, que es una versión que utilizó el apóstol Pablo. ¿Por qué lo digo? Porque la Septuaginta es conocida también como la versión de los 70. ¿Por qué los 70? Porque fueron 70 ancianos judíos que tradujeron el Antiguo Testamento, que estaba en hebreo y arameo, lo tradujeron al griego koiné. Entonces, la versión llamada Septuaginta es una versión de traducción de hebreo, arameo al
griego koiné. Entonces, ya estando en griego, también se utilizó como base la Septuaginta para traducirlo también a el inglés. Ahora, en el asunto del Nuevo Testamento que usó la King James para su traducción, utilizó el Textus Receptus. Interesante la frase. Textus Receptus. A ver, si usted se atreve a escribirlo, hágalo en la sección de abajo de los comentarios. Y de paso, diga desde qué país nos está viendo en Escuela Sabática Profundizada. Escriba en los comentarios Textus Receptus. Miren cómo rima. Esto es básicamente el griego koiné que se utilizó en el Nuevo Testamento. Impresionante entonces, la King James, la que usó Elena de White, su base es fidedigna. Los originales, tanto en hebreo, en arameo, y aún en traducciones de hebreo, arameo al griego, y también se utilizó el Textus Receptus, los idiomas originales en los cuales se escribió el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso es la King James la versión autorizada por Dios. Cada vez que usted vea que yo utilizo como teólogo, como ministro del Evangelio para explicarle un tema o un punto profundo que está mal traducido, cito la versión King James, la versión de habla inglesa. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Recuérdese que si usted aprendió algo, que estoy seguro que sí, dele me gusta a este video. Y además, otros quieren aprender al igual que usted, al igual que nosotros, compartamos este video. Yo mismo voy a compartir este video en mi muro de Facebook y en grupos de Facebook. También en WhatsApp lo voy a compartir. Haga lo mismo. Y si puede compartirlo en más redes sociales, pues mucho mejor. Si seguimos trabajando así, intensivamente, para esparcir estas verdades reales del tiempo presente, entonces le garantizo como ministro del Evangelio que nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Pero recuérdese también dejarnos sus comentarios, sus impresiones, qué aprendió hoy, qué le gustó. ¿Quiere ampliar algún punto? ¿Tiene alguna pregunta? Hágalo. Les damos luz verde aquí en la sección de abajo, en los comentarios. Bendiciones y hasta la próxima. Chao.